Saludos emprendedores y emprendedoras hacks. La semana pasada no pude acompañarlos porque estuve de viaje, estuve descansando, pero esta semana venimos con lo nuevo. Me retrasé un día, pero venimos esta semana para darles todas las tendencias de mercado y también voy a dar un análisis de cómo vemos el mercado. Para las próximas, digamos que episodios, quiero hacer una dinámica de preguntas y respuestas, es decir, las preguntas que ustedes tengan, la idea sería responderlas mediante un diálogo. Yo voy a ir recopilando todas las preguntas que me hagan y en relación a eso voy a poder respondérselas en el podcast. Recuerda que el podcast lo puedes escuchar en tu plataforma de podcasting preferida y está disponible todos los martes o miércoles. Si no sale el martes, el miércoles espéralo porque va a salir el día miércoles de esa semana. Sin más dilación, vamos a lo nuevo, la tendencia. ¿Qué hay? ¿Qué noticias hay en el sector de los negocios? Tenemos que Amazon quiere hacer una posible alianza con Slack y Dropbox para hacer un combo, una especie de unificación que permita a sus clientes no solo un acceso y cobranza simplificada, sino que también quieren que se sistematice muchísimo más todo lo que tiene que ver con el área de los emprendimientos en e-commerce. Esto también es para darle la competencia a Microsoft 360, ¿ok? Principalmente, o digamos que el principal factor de esta potencial alianza es eso. También estamos a la expectativa de Robinhood y ya se prepara para que salga el IPO, la oferta inicial pública o la oferta pública inicial para que sea Robinhood una acción. Vamos a ver cómo van a reaccionar los grupos como el de Reddit, de Wall Street Bet, y vamos a ver también cómo eso puede impactar directamente dentro del precio de la acción. Es decir, si es positivo o negativo. Esto es importante saberlo. Recordemos que Robinhood es una plataforma de fintech que te permite comprar de forma sencilla a los ciudadanos norteamericanos las acciones en bolsa o fracciones de acciones. También tenemos que Apple cambió las políticas de su App Store para permitir servicios de entrega de marihuana a domicilio. Esto principalmente en las regiones donde el uso del cannabis es legal. ¿Por qué sucede esto? Recordemos que están haciendo una industria de una potencialidad impresionante y lo que se busca es que haya más acceso a los productos a estos consumidores y que primero se quite un poco el estigma y se vaya ofreciendo mayores posibilidades para que estas personas puedan acceder a los productos del cannabis. También Age of Learning alcanzó una evaluación de $1.000 millones, otra unicornio. Su app ABC Mouse es una de las más descargadas y genera ingresos de más de $100 millones anuales y es rentable. Esto es muy bueno. Otro que es Quizzes, que ofrece lecciones y clases de inversiones tipo videojuegos, es muy gamificada, obtuvo $31.5 millones en una nueva ronda de inversión liderada por Tiger Global y es una startup de la India. O sea, ¿qué nos dice esto? Que la oportunidad se encuentra, digamos que todo el tema del e-learning está creciendo a un ritmo muy, muy elevado. Entonces hay que aprovechar esto porque todo el tema de la pandemia lo que hizo fue acelerar el proceso de digitalización que ya se venía dando, que se venía gestando. Pero con todas las necesidades y digamos que todas las dificultades que hay en cuanto a las clases virtuales, este tipo de soluciones ofrece no nada más una menor fricción a la hora de dar clases, sino que también permite a las personas a los padres y a los niños aprender de manera rápida, sencilla y de una forma entretenida, porque no es igual una clase virtual por WhatsApp, los que tienen niños, o incluso imagínense ustedes teniendo una clase por WhatsApp de la universidad o los que me escuchan, un curso, es muy, muy, muy limitado y engorroso. Muchas veces los foros que hay por foro chat WhatsApp, a menos que sea un tema que te interese demasiado, es muy difícil obtener la información de una manera sin tantas fricciones. Entonces, evidentemente no se va a eliminar principalmente para los niños
todo el tema de la escolarización, principalmente para las personas, porque eso genera una fase importante que es la socialización, sino que va a haber un híbrido entre estas plataformas y la educación presencial. ¿Esto qué va a permitir? Cosas importantes como que a mayor interacción, es decir, va a haber mayor información, mayor acceso al conocimiento. Entonces es una oportunidad que está ahí latente. En Latinoamérica no existen todavía, digamos que estas iniciativas de lograrlo. Bueno, emprendedores, recuerden que me pueden ayudar suscribiéndose a este podcast, y si te gusta lo que doy semana tras semana, bueno, te invito a que lo compartas. Recuerda que este podcast estoy hablando ahora de tendencias de negocios, información o noticias de inversión, y al final hacemos hago una reflexión sobre qué nos depara el mercado, qué nos dicen los negocios, es decir, qué otras oportunidades se encuentran y cómo puedes aprovecharlo tú como emprendedor que estás en el mundo, o sea, que quieres cada vez más involucrarte en todo esto de las inversiones, los negocios, el dinero y algo del mercadeo o marketing. Pero básicamente el podcast gira en torno a las finanzas, el dinero, es decir, cómo se manejan las inversiones, las finanzas personales y también, digamos que el mundo económico en general y de los negocios. Otro punto importante es que Rappi está realmente considerando ofrecer la posibilidad de pagar por medios de criptomonedas en varios mercados de Latinoamérica. Esto gracias al auge que han tenido las criptomonedas y a la inserción de esto y a la potencialidad de la tecnología blockchain. Recordemos que, como en podcasts anteriores lo he conversado con ustedes, todo lo que tenga que ver con las criptomonedas es una competencia directa a los bancos centrales y por ende países como China o países como países que tienen un monopolio del dinero a nivel global como Estados Unidos han, digamos que, limitado mucho su crecimiento. Sin embargo, en estos momentos hay una coyuntura, una encrucijada, que es que en China está habiendo una impresionante prohibición de todo lo que tenga que ver con el área de las criptomonedas, pero Estados Unidos puede aprovechar esta oportunidad para absorber todos esos mineros, todas esas iniciativas privadas y que el ecosistema no esté tan monopolizado en China no monopolizado en ningún país. La idea es que se diversifique. Hay muchas empresas que se han ido a Estados Unidos, otras que se piensan ir a El Salvador y bueno, hay otros países que están pensando legalizar las criptomonedas o el Bitcoin para que haya un incentivo de que todos esos millonarios, todas esas iniciativas privadas, todas esas iniciativas de emprendimiento, de inversiones en el área de las criptomonedas vayan al país donde puedan hacerlo de manera legal y sin ningún tipo de problema. Porque hay una noticia importante, que es que el juego Axie Infinity, si no lo conoces, es un jueguito donde tú compras un Axie, que es una criatura muy parecido a Pokémon, y tú con esa criatura haces aventuras o haces peleas, etcétera, etcétera. Realmente no lo conozco a profundidad, pero te dan una moneda que se llama SLP. El SLP son las siglas de Soft Love Potion. Ese SLP es el que te permite intercambiar, es un juego basado en NFTs y esa moneda de SLP se puede intercambiar en cualquier exchange, es como el gas. Y bueno, hay personas que están generando dinero solamente jugando con Axie Infinity. Es decir, generan 150 SLP, el SLP está en 0.30, si no mal recuerdo, y generan un ingreso solamente jugando Axie Infinity. Si no lo conocías, bueno, te invito a que le eches una ojeada, que investigues un poco más sobre el juego. Hay muchísimos otros juegos SLP, juegos NFT o juegos como alternativos a Axie Infinity, como por lo menos hay uno que está saliendo nuevo que se llama MyDeFi Pet. Todavía está, digamos que en fase muy muy inicial, y también hay juegos como el de Sorare, en donde se encarga o te permite jugar al fútbol de fantasía. Tú armas tu equipo utilizando tarjetas virtuales, que cada una de esas tarjetas o cada uno de esos sí, son tarjetas, son como cuando las tarjetas de béisbol,
pero en digital, son NFT, es decir, es única. ¿Qué pasa? El juego saca por lo menos una única tarjeta muy rara y múltiples otras tarjetas, 100 tarjetas. Bueno, las tarjeticas se han vendido, por lo menos la de Cristiano Ronaldo se logró vender en $300,000, una de Cristiano Ronaldo. Ese es otro juego, se llama Sorare, es un juego basado en NFT. También está el F1 Delta Time, que es otro juego basado en NFT, es un juego de Fórmula 1 en que los usuarios pueden participar en torneos de carreras y utilizan coleccionables digitales. Esos coleccionables pueden incluir tanto los coches, es decir, los vehículos, los accesorios, los circuitos, el piloto, los neumáticos, etcétera, etcétera. Y además vienen en diferentes tipos de calidades de carreras y tienen una cantidad delimitada de ese token. Es un token no fungible. Hay uno de mis podcasts en donde explico esto detalladamente. Los coleccionables transables también vienen en niveles de rareza, en el de Fórmula 1 Delta, al igual que en de Sorare. Entonces allí está, digamos que la oportunidad de coleccionar este tipo de NFTs y ver el rendimiento o sea, qué tan bueno fue todo lo que lograste compaginar y venderlo. Fórmula 1 Delta Time está haciendo un muy buen trabajo atrayendo a los fans de la Fórmula 1 al espacio de los tokens no fungibles o NFTs. Y la plataforma ya registra más de $1 millón en volúmenes de negociación semanales. Esto quiere decir que semana tras semana se manejan más de $1 millón en negociación y hasta 1,000 nuevos usuarios semanalmente. Este también es interesantísimo. Claro, el más fuerte de todos es Axie Infinity. También tenemos a CryptoKitties, que ese sí lo conozco muy poco, y es un juego también que está basado en Ethereum con un argumento muy sencillo, que es coleccionar y criar gaticos digitales. Con estas tareas vienen otras aventuras asociadas, como por lo menos descifrar rompecabezas, crear colecciones. Ellos van a ir implantando una serie de cosas, por lo menos crear y vender nuevos gaticos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que buscan ellos? Bueno, vamos a ver cómo va evolucionando, cómo va avanzando este proyecto de CryptoKitties. Y también uno importante es, ya cuando te gustan más los juegos así de gestión, de no tantos juegos de aventuras o tipo Pokémon o tipo como Axie Infinity, sino más los juegos de gestión y de construcción de realidad virtual, como no sé si se acuerdan de SimCity o de los Sims, los que me oyen, o de Age of Empires, o de estos juegos que hay que tú tienes que construir tu ciudad y tu bastión y irlo evolucionando. Bueno, Evolution Land 2.0 es un juego de negociación, de negocios virtuales, en el que tú puedes comprar y vender tierras, gobernar tu espacio, cultivar, incluso desarrollar edificios e infraestructura. Hay un total de 26 continentes en los cuales cada continente tiene una cadena de bloques totalmente diferente y los usuarios pueden adquirir estas parcelas, es decir, los continentes, y cada continente está también basado en un NFT, es decir, puedes adquirir un continente, cultivarlo, trabajarlo en diferentes construcciones, o simplemente contratas a otros usuarios para que extraigan elementos en sus tierras y haya un intercambio de bienes y servicios, pero totalmente digital. Entonces este es otro juego NFT que está creciendo, está tomando forma. Hay muchísimos otros juegos NFT, muchísimos otros que no domino en este momento, pero es una tendencia, ¿ok? Es una tendencia. Y cosas interesantes que puedes ganar dinero, por lo menos el de Axie Infinity, hay gente que está haciendo dinero jugando unas 2, 3, 4 horas al día, y cuando hablo de dinero es que hacen no sé exactamente, pero según lo que he leído en foros o que he podido escuchar de personas que han jugado, hasta $300 cada 15 días. También está una que se llama Upland, que es parecida a la que les comenté de la gestión de terrenos, pero no la conozco mucho. El token nativo es UPX y bueno, hay muchas que están todavía intentando levantar, digamos que intentando que sea una economía NFT sustentable, una economía virtual sustentable dentro del juego, todo totalmente gamificado. Mobox también es una plataforma impulsada por la comunidad que empodera a los usuarios.
de una manera que los recompensa por su participación y o sea, por jugar. Entonces lo interesante de Mobox es que le da a cada usuario una billetera que se conecta totalmente automático con los juegos gratuitos. Lo interesante es que todos estos juegos generan puntos al usuario que pueden ser después canjeables por tokens no fungibles. Ahora, una de las cosas que este tipo de juegos, hay uno que se llama Dark Forest, que estuve viendo. Una de las cosas que este tipo de juegos que tiene Axie Infinity, ya digamos que mucho más maduro, es que es muy difícil cuando, por lo menos con Mobox o el Sorare, depende de cómo se hagan las transacciones, es muy difícil a veces por la gran cantidad de comisiones y la dificultad que hay para cambiar esos tokens que tú generas directamente en el juego a través de exchange o a través de otro tipo de alternativa. Entonces, ¿qué pasa? Axie Infinity, digamos que uno de sus grandes puntos a favor es que tú puedes cambiar fácilmente los SLP por Binance y puedes intercambiarlo, y como Binance es un exchange tan completo que puedes cambiarlo incluso de moneda, criptomonedas, tokens a fiat, a cualquier fiat por el trading P2P, bueno, hace que sea mucho más atractivo para muchísimas personas. Sin embargo, la inversión que hay que hacer en estos momentos es mucho más elevada que antes. Entonces, bueno, eso digamos que dentro de las noticias del criptomundo, también tenemos que, ya hablando ya de las criptomonedas, que el mundo cripto está teniendo un comportamiento lateralizado totalmente. Es decir, los movimientos han sido muy lentos, los movimientos han sido laterales. Vamos a hablar principalmente del precio del Bitcoin. Ha estado entre los 30.000, 33.000, ha llegado a los 44.000, pero no ha podido superar esa barrera. Y se ha mantenido incluso de una manera con menos transacciones y menos fluctuaciones entre los 30.000, 33.000, 32.000. Es probable que se vea un tiempo el mercado criptográfico así hasta que haya un reimpulso de alcista, y esto pasa principalmente por, bueno, hay muchos factores que determinan, pero básicamente lo que está pasando en China es, digamos que determinante en todo este tema de que el mercado criptográfico se mantenga así, porque hay mucha incertidumbre. Entonces también eso es importante discutirlo. Hay otra cosa interesante, que es que hoy habla Powell. Powell habla hoy. Vamos a ver qué nos dice el señor de la Fed, y vamos a ver cuáles son las medidas macroeconómicas que van a decir. Es decir, vamos a ver el comportamiento de hoy de las monedas o las monedas fijas del mundo entero. Y para ello, bueno, ya vamos a hablar entonces de cómo vemos el mercado ya a nivel global, el mercado ya de los mercados financieros. Entonces, bueno, hay mucha incertidumbre y temor a la variante Delta, que irrumpe de una manera negativa en la recuperación económica que se venía dando en los mercados, principalmente en el mercado norteamericano, el europeo e incluso el asiático. Esta semana también comienzan los resultados empresariales con los bancos americanos, y Powell, como le estaba diciendo, comparece ante las cámaras, y el mercado irá viendo cuáles podrán ser, digamos que, la próxima reunión del Banco Central Europeo, después de que Lagarde haya dicho que será una reunión muy importante. Además, que se han ido publicando ya muchísimos datos macroeconómicos, como el IPC, ventas a minoristas y la producción industrial en Estados Unidos y el PIB chino. Entonces, tenemos que la renta variable, el jueves pasado el Stock 600 registró su peor jornada del año, con una caída del menos 1,72%. Entonces, viene la corrección a nivel de las bolsas. Bueno, tendríamos que estar pendientes de si realmente toda esta crisis inflacionista, todo lo que dijo Ray Dalio, de que Ray Dalio es el fundador, o fue el fundador de Bridgewater, uno de los más grandes fondos de inversión del mundo, dijo que podría haber una crisis pronunciada a nivel económico, a nivel de los mercados. En cuanto a las divisas, el euro llegó a depreciarse hasta un 1.1785 y bueno, ha tenido como que un rebote en ese punto. En las materias primas hay que estar atento
a lo que tiene que ver con el petróleo, principalmente con los acuerdos o las acciones que ha tomado Emiratos Árabes Unidos. Por lo que se estima o lo que se ha dicho o lo que se ha escuchado es que Emiratos Árabes Unidos podría estar pensando o contemplando salir de la OPEP, y esto podría impactar negativamente en los precios del petróleo. Recordemos que el petróleo es uno de los grandes materias primas que está muy asociado a la oferta y la demanda, y si se contrae, por lo menos con la variante Delta, que hay mucho temor en que haga mella, en que deteriore la recuperación económica, es muy probable que esto repercute en materias primas como el petróleo, que se ha visto bastante afectado. Hablando también de los Juegos Olímpicos, en Japón se tomó ya la decisión de que los Juegos Olímpicos tengan lugar sin público. Esto afecta evidentemente a una economía como la japonesa, que está en una etapa de decrecimiento de hace más de 20 años. Y bueno, afecta todo lo que es la economía alrededor de las Olimpiadas, que ya se venía afectada por el COVID. Otro factor desestabilizador fue China, que tiene una presión regulatoria que está aplicando sobre un gran número de compañías tecnológicas, que esto se compagina principalmente con compañías del área del blockchain, que son compañías que han tenido un impacto disruptivo, innovador y positivo, y esto genera una desestabilización en ese rubro, del rubro tecnológico en China. Una de las cosas más destacables de la semana pasada fue que el Banco Central Europeo presentó conclusiones de la revisión estratégica que tiene. Entonces, ¿qué pasa? Lo hizo mucho antes de lo previsto, ya que no se esperaba sino hasta septiembre, y la nueva estrategia que se va a aplicar a partir de la reunión que se hizo este mes fue un objetivo de inflación simétrico. ¿Qué quiere decir esto? Quieren buscar un objetivo de inflación del 2% en el mediano plazo, y va a pasar a tomar en cuenta todo lo que tiene que ver con el precio de las viviendas o la evolución del precio de las viviendas, y está comprometido, o digamos que uno de los compromisos que tomó es la lucha contra el cambio climático. Esos son básicamente una de las noticias más importantes. También, bueno, vamos a ver qué nos dice Powell y qué nos dice las FED, cuáles son las noticias, o cuáles son cuáles son los impactos que va a traer estas noticias en el mercado de divisas o en el mercado global. También se convoca un webinar para conversar sobre el avance del sandbox regulatorio en Colombia. Recordemos que en Colombia quieren hacer toda una serie de regulaciones en cuanto a materia criptográfica, y también está pasando lo mismo en Paraguay. ¿Qué otras cosas les puedo comentar al respecto? Cosas importantes: se van a venir un auge de todo lo que tenga que ver con los NFT o con los juegos NFT. Es un auge que va a venir, y es un auge importante, ¿ok? También tenemos que Steve Wozniak dijo que el Bitcoin es un milagro matemático, y esto ha tenido repercusiones o opiniones encontradas. Pese a que él supuestamente no invierte en Bitcoin, él asegura que es muy interesante lo que proponen a nivel desinflacionario. También España impone nuevas regulaciones tributarias a las criptomonedas, que puede verse con ojos dudosos a ver cómo puede impactar esto dentro del mundo criptográfico en el mediano plazo. Y la inflación en Estados Unidos llegó a su nivel más alto desde 1991. Esto es un dato a tomar en consideración. Ahora, bueno, hablando de otras cosas, de otras tendencias de los modelos de negocios. Vamos a hablar ahora de los modelos de negocios. Hay un modelo de negocio de Pietra, que es una plataforma para crear y comercializar tus propios productos, algo así como Etsy, principalmente pensado para influencers o quienes tienen una propia audiencia, una comunidad. Les facilita el proceso. ¿Qué es lo que busca? Y después voy a reflexionar en relación con los solopreneurs, que es básicamente el programa de hoy. Todo este recuento, lo que quiero es que vean cómo los solopreneurs, o las personas que están emprendiendo de manera solitaria o con un equipo muy pequeño,
tienen o es una economía en crecimiento importantísimo. Entonces Pietra, ¿qué busca? Que se facilite el proceso de diseñar, producir, vender y entregar todo tipo de merchandising. Entonces, hace unos días, Founders Fund, Andreessen C. Horowitz y Abstract Ventures, es decir, fondos de inversión, entre otros muchos, invirtieron $15 millones a Startup. La startup dice tener ya más de 20.000 creadores, de 20.000 creadores utilizando el servicio para lanzar sus propias marcas. Entonces, ¿qué pasa en el mundo ahorita con los solopreneurs? Recuerden que no nada más está pasando con el tema de Pietra, sino también con lo que está buscando hacer Amazon con la asociación entre Slack y Dropbox, y también con por lo menos este tipo de emprendimientos o startups como Honeybook, que busca facilitarle todo el proceso de facturación, reportes, comunicación con los clientes a los pequeños empresarios. Entonces, la economía de los creadores está creciendo muchísimo. Incluso vamos a irnos a TikTok, que monetiza el contenido de una forma interesante, el mobile commerce, y también vamos a irnos a lo que dijo el CEO de Instagram, que va a premiar todo lo que tenga que ver con video. Ojo, y esto quiero que sea una aclaratoria a mis escuchas. No es que van a quitar todo lo que tenga que ver con el feed, no, porque realmente eso es algo muy importante dentro de la plataforma de Instagram. Ellos lo que buscan es hacer como que un balance y querer captar a todos esos usuarios que se han ido a TikTok para tener un balance dentro de la plataforma de Instagram. Recordemos que una de las características interesantes de plataformas como Instagram o Facebook, pero principalmente Instagram, es que son múltiples redes sociales en una. En Instagram hay personas que ven o gastan su tiempo en consumir más historias. Hay otras personas, donde me incluyo, que le encanta es consumir los posts, el contenido de los posts, no de los reels. Hay otros que les encanta consumir Instagram TV y ver videos por Instagram y lo disfrutan. Y hay otras personas que actualmente están consumiendo reels. Entonces, son muchos públicos que hay en Instagram. Son muchos públicos diversos. Y es una plataforma multimodal como Facebook, a diferencia de TikTok, que nada más te da la posibilidad de consumir un tipo de contenido. Ahora, una de las cosas de TikTok interesantes y que va a cambiar, digamos, que el panorama, o que ha transformado el panorama, es que TikTok conecta no nada más con las personas a las cuales tú sigues, sino que trata de conectar con nuevos usuarios. Entonces la hace mucho más orgánica, más acelerada a nivel de alcance, que esto es algo que está implementando Instagram, o que está volviendo a hacer Instagram. Y además, una de las interesantes cosas de TikTok es que te entretiene y te nutre, y ahí como el algoritmo es bastante dinámico en ese aspecto. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? También hay otras plataformas como Kawaii, TikTok Lite, etcétera, etcétera, en donde están incentivando económicamente a los usuarios para que lleguen a esa plataforma en vez de a sus competidores. Entonces, esto es otra cosa importante que se une a todo lo que estoy comentando de los solopreneurs, a la economía de los creadores, a los influencers. Vivimos una época digital en donde las personas, los creadores de contenido, o el contenido es vital para el ecosistema o la economía propia de Internet. Entonces, hay muchas oportunidades en facilitarle la vida a todas las personas que se encargan de vivir haciendo contenido, ya sea que sean podcasters, bloggers, videobloggers, sean influencers en redes sociales, etcétera, etcétera. Estas personas necesitan tener toda una cadena primero, de producción de contenido constante. Segundo, una estrategia importante, conocer su público. Tercero, contratar diferentes tipos de plataformas, poder facturar, tributar la fiscalidad y también tener un control propio de la finanza, cosas que se les complica muchísimo, muchísimo. Entonces, incluso periodistas necesitan apoyo de todo tipo. Cada país tiene regulaciones totalmente diferentes, particularmente en lo que respecta a materia fiscal y laboral, por lo que se están también ofreciendo soluciones similares.
por ejemplo, todo lo que está pasando de la migración de muchos influencers de España a, no recuerdo si es Andorra o ya, el Rubius se fue a, voy a buscarlo un momento en internet, el Rubius. Yo sé que el Rubius, que es uno de los más grandes youtubers en España, él migró, o sea, como la fiscalidad en España es muy grande, él migró a otro país. Entonces él que busca no vivir exactamente en España porque la fiscalidad es muy alta, sino que se fue a Andorra. Hace unos días, o sea, estamos hablando de que en enero este youtuber viral, que es un youtuber sumamente conocido, que tiene una buena, interesante facturación y es un solopreneur, es decir, es él solo, se muda a Andorra por todo el tema fiscal. Entonces, todo esto necesitan ayuda los solopreneurs. Estamos hablando también de personas que se encargan de comercializar sus productos por Amazon, los FBA. Y bueno, si tú eres un solopreneur, un emprendedor, que yo sé que muchos de mis escuchas son solopreneurs, es importante también pensar en acciones para mejorar este mercado. Tú eres un solopreneur, tú puedes tener ideas o ofrecer servicios a los solopreneurs, no nada más de asesorías, que hay muchos, sino de mejorarles o un servicio por lo menos de fiscalidad, de cómo controlar sus gastos y egresos. Y bueno, puede ser un negocio bastante fructífero, bastante fructífero. Bueno, ¿qué otra? Dentro de otras cosas que quería comentarles está el tema de que una de las cosas importantes del solopreneur es que, bueno, esto incentiva la economía de internet. Y si nos ponemos a indagar o a pensar un poco más, digamos que a profundidad, se podría hablar que todo esto de los juegos NFT también van a incentivar a las personas a comercializar estos NFTs por mediante videojuegos, incluso buscar diversas maneras de monetizar, no nada más por lo que te da el juego en sí, sino quizás buscar monetizaciones indirectas como el streaming o, por ejemplo, hacer una comunidad en torno a juegos NFTs o qué juegos NFTs están generando los mejores retornos o cómo ingresar en los juegos NFT. Entonces, todo esto de los NFTs, todo esto de los juegos NFTs basados en blockchain, ya sea en la red de Ethereum o en la red de Binance, todo esto va a traer incluso o hace que todo la ola del solopreneur van a ir creciendo, ¿ok? Va a ir aumentando. Ahora, interesantes cosas o características del solopreneur. El solopreneur es un emprendedor nato, pero también gracias a la tecnología de internet, el solopreneur permite o hace que dentro de las dinámicas propias de la creación de contenido o dependiendo de lo que tú vayas a enfocarte, va a también jugar un factor de ver qué tan, primero la constancia y qué tan aceptado es tu contenido. Entonces ahí varía mucho según el nicho. Los solopreneurs, ojo con esto que también es importantísimo que se tenga claro, no son necesariamente freelancers, porque los freelancers van buscando proyectos, van buscando clientes en internet y bueno, los freelancers pueden transmutarse en un solopreneur si hacen algún tipo de emprendimiento ellos mismos. Pero ellos básicamente, el freelancer lo que hace es como un empleado libre, mientras que el solopreneur es alguien que está emprendiendo un negocio por sí solo. No necesariamente son profesionales que trabajan por su cuenta, como lo podría ser un abogado o un arquitecto, aunque tienen, digamos que, elementos parecidos y tampoco son emprendedores como tal, porque los emprendedores, digamos, suelen trabajar en equipos y tener empleados. Entonces, ¿qué pasa con el solopreneur? El solopreneur tiene digamos que se enfrenta a varios problemas, pero el solopreneur tiene que aprender, y si eres un solopreneur, tienes que aprender a delegar, y ahí está, digamos que el desarrollo
propio de que tu marca personal, de que tu contenido crezca de una manera exponencial. Es decir, si tú eres quien se encarga y has tenido suerte en las redes sociales y ya incluso podrás monetizar, lo ideal es que consigas personas que te ayuden a administrar tus redes sociales, personas que te ayuden a generar contenido o a pensar en nuevo contenido. Y si te quieres lanzar en este tema del solopreneur y tienes toda una serie, tienes ya, digamos que capital para iniciar, es importante que sepas delegar desde el inicio. Te convertirías en un emprendedor, pero serías un solopreneur, un empresario que va solo, pero que necesita personas a su lado o, digamos, un equipo. Y esto es lo que te va a permitir que pasar de solopreneur puedas crecer muchísimo más rápido, puedas atender todas las fallas que tienes o que tengas y puedas crecer más allá de ser un solopreneur y ya ser un emprendedor o ser un solopreneur pero con un equipo. Y bueno, porque estas definiciones son bastante difíciles de conceptualizar porque tienen líneas muy sutiles. Bueno, entonces esto es importante porque esto te va a permitir a ti crecer más rápidamente. Tú puedes comenzar como un solopreneur, pero en algún momento del camino lo ideal es que comiences a delegar funciones que te van a permitir, por lo menos todo el manejo del marketing digital o el diseño te va a ayudar a crecer más rápidamente. Y bueno, sería una inversión a largo plazo. Para ello te recomiendo la agencia de digistigroup.com, que son una agencia de marketing digital que han tenido muchísimos casos de éxito con diferentes marcas, tanto de empresas como incluso marcas personales. Contáctalos, te voy a dejar el link abajo, puedes escribirles y de verdad que te los recomiendo. Bueno, emprendedores y emprendedoras hacks, no quiero ya fastidiarlos, ha sido un podcast bastante largo con muchísima información, pero los invito a que se suscriban, a que dejen un like y que de verdad, si les interesa este programa, compártelo. Si sientes que alguien más se puede beneficiar, compártelo. Que otras personas me escuchan es lo que me da a mí, digamos que la motivación de continuar dándoles contenido semana tras semana. La semana pasada no les di y esta semana se los traigo un miércoles, pero recuerda que siempre voy a estar allí dándoles contenido, tanto en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast, iVoox y la plataforma de podcasting preferida. Espero que les haya gustado. Nos vemos la semana que viene y quiero hacer una dinámica de preguntas y respuestas. Así que antes de irte, antes de apagar, si tienes una pregunta, si tienes alguna duda, una pregunta, házmela saber en los comentarios y yo te la voy a responder de una manera muy sencilla. Igualmente voy a dar una dinámica en Instagram y voy a responderlo en mi próximo podcast. Gracias y nos vemos, emprendedor o emprendedora.